Hola a todos y bienvenidos a Historias de Billetes, el canal más de moda de todo YouTube. Hoy vamos a descubrir quiénes fueron los reyes de las riquezas, quiénes tuvieron los tesoros más impresionantes y cómo los consiguieron. Hoy os traigo el top 10 imperios más ricos de la historia. Así que siéntate, relájate y prepárate. Puesto número 10. El Imperio Austrohúngaro. Devastado por la Guerra Austro-Prusiana de 1866, el Imperio Austríaco se vio obligado a entrar en una unión con el Reino de Hungría al año siguiente. Inmediatamente se convirtió en una potencia a tener en cuenta, ya que el recién formado Imperio Austrohúngaro fue un actor clave en el poder europeo de principios del siglo XX. Además de presumir de una destreza militar envidiable, el imperio era uno de los principales productores del mundo en la industria de los transportes. Puesto número 9. El Imperio Británico. Vamos a comenzar con un imperio que probablemente todos conocen. El Imperio Británico no solo conquistó territorios, sino que también se adueñó de economías enteras. Durante el siglo XIX, la frase «el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico» era más que un dicho poético. Controlaban desde la India hasta Canadá, pasando por África y Oceanía. Su economía se basaba en el comercio global, impulsado por el dominio marítimo. A través de la Compañía de las Indias Orientales, el imperio controló el comercio de té, algodón, especias y hasta opio. Sí, opio. Cuando los chinos no querían comerciar, los británicos dijeron: «¿Ah, no quieres negociar? Pues aquí va una guerra del opio para cambiar tu opinión». Con un PIB que representaba una parte significativa de la economía mundial, el Imperio Británico no solo amasó riquezas, sino que también exportó su idioma, costumbres y el cricket. Eso sí, nunca aprendieron a cocinar algo más allá del famoso fish and chips. Puesto número 8. El Imperio Japonés. Subimos un poco en la escala temporal para hablar del Japón imperial de principios del siglo XX. Antes de convertirse en la potencia tecnológica que conocemos hoy, Japón decidió probar suerte como imperio. En un tiempo récord, pasaron de ser un país aislado a un gigante industrial y militar que rivalizaba con las potencias occidentales. Entre 1900 y 1945, Japón dominó gran parte de Asia Oriental, incluyendo Corea y partes de China. Su industrialización agresiva les permitió construir una economía robusta, todo mientras desarrollaban una industria automotriz y tecnológica que sentaría las bases para el Japón moderno. Claro que esta riqueza tenía un precio. El expansionismo militar los llevó a la Segunda Guerra Mundial, donde las cosas no salieron precisamente según lo planeado. Pero si algo nos enseñó Japón, es que el éxito económico es una maratón, no un sprint. Puesto número 7. El Imperio Mongol. Si hablamos de conquistas rápidas y expansivas, no hay competencia para los mongoles. Bajo el mando de Genghis Khan, este imperio se extendió desde China hasta Europa en menos de un siglo. Pero aquí está el truco. Los mongoles no eran tanto constructores como recolectores. Se especializaban en saquear ciudades, conquistar reinos y cobrar tributos. Su control de la famosa Ruta de la Seda convirtió al imperio mongol en un gigante económico. Además, Genghis Khan era un hombre práctico. En lugar de destruir todo lo que conquistaba, incorporaba científicos, arquitectos y comerciantes a su maquinaria imperial. ¿El resultado? Un imperio que, aunque efímero, dejó un impacto duradero en el comercio y la cultura. Puesto número 6. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano no solo fue rico, sino también increíblemente duradero. Durante más de 600 años, controlaron vastos territorios en Europa, Asia y África, incluyendo ciudades clave como Estambul, Bagdad y El Cairo. El comercio fue la piedra angular de su economía. Al estar ubicados en el cruce de continentes, los otomanos controlaban rutas comerciales clave, como la famosa Ruta de la Seda. Pero no todo fue comercio. Los otomanos también eran maestros en recaudar impuestos y tributos de sus territorios. Aunque su riqueza comenzó a declinar en los siglos XVIII y XIX, el impacto cultural y arquitectónico del Imperio Otomano sigue siendo impresionante. Puesto número 5. El Imperio Español. Si alguna vez te preguntaste de dónde sacaron los europeos tanto oro en el siglo XVI, la respuesta es sencilla: América.
Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Español dominó el mundo gracias a su control de América Latina, Filipinas, partes de África y territorios en Europa. Los barcos españoles transportaban toneladas de oro y plata de América hacia Europa, acumulando una riqueza inmensa. Pero no todo fue prosperidad. Mantener un imperio tan vasto requería enormes gastos, y las constantes guerras drenaban sus arcas. Además, el oro y la plata terminaron causando inflación en Europa. Sí, los españoles eran tan buenos recolectando riquezas que básicamente arruinaron su propia economía. Cuando inundas el mercado con tanto oro y plata, los precios se disparan. ¿El resultado? Una economía que parecía una montaña rusa, con más bajadas que subidas. Eso sí, no podemos negar que el Imperio Español dejó una huella cultural imborrable en América Latina y en otras partes del mundo. Desde el idioma hasta la religión, su influencia todavía se siente hoy. Pero como imperio, eventualmente perdió fuerza ante rivales como Inglaterra y Francia. Una lección de historia. La riqueza sin una buena gestión es como agua entre los dedos. Puesto número 4. La dinastía Qing, China. Nos trasladamos a Oriente para hablar de la dinastía Qing, que gobernó China entre 1644 y 1912. En su apogeo, fue una de las economías más poderosas del mundo, gracias a su combinación de agricultura, comercio interno y exportaciones de productos como la seda, el té y la porcelana. Si creías que las tazas de porcelana eran solo decoración, para los Qing era un negocio multimillonario. El PIB ajustado de la dinastía Qing se estima en unos 2.3 billones de dólares actuales, una cifra impresionante. Sin embargo, el éxito económico no llegó sin problemas. Las guerras del opio con Inglaterra, junto con rebeliones internas como la famosa rebelión Taiping, pusieron a prueba la estabilidad del imperio. Aunque la dinastía colapsó a principios del siglo XX, su legado sigue vivo. La China moderna heredó no solo su territorio, sino también muchas de las tradiciones culturales y políticas que definieron a los Qing. Y sí, todavía exportan toneladas de productos, aunque ahora incluyen smartphones y no solo porcelana. Puesto 3. El Imperio Ruso. El Imperio Ruso fue uno de los más extensos del mundo, abarcando desde el Mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Su tamaño era tan impresionante que ni siquiera los zares podían recorrerlo completo sin cansarse. Pero su verdadera riqueza no era solo la tierra, también eran los recursos naturales, como petróleo, madera y minerales. Con un PIB ajustado estimado en 2.5 billones de dólares actuales, los zares tenían razones para sentirse orgullosos. Sin embargo, la riqueza estaba muy mal distribuida. Mientras los aristócratas vivían en el lujo, los campesinos sufrían pobreza extrema. ¿El resultado? La Revolución Rusa de 1917, que terminó con el imperio y dio lugar a la Unión Soviética. A pesar de su final turbulento, el Imperio Ruso dejó un impacto duradero en la historia mundial, desde su literatura hasta su influencia en la política internacional. Una cosa está clara, nunca subestimes a un imperio con tanto vodka en sus bodegas. No podía faltar el legendario Imperio Romano, en el puesto número 2. Este es el estándar con el que se comparan todos los demás imperios. Con un PIB ajustado de aproximadamente 8 billones de dólares actuales, los romanos sabían cómo amasar riqueza y mantenerla, al menos por un tiempo. El secreto de su éxito estaba en su infraestructura. Construyeron carreteras, acueductos y ciudades que facilitaban el comercio y la expansión económica. Además, establecieron un sistema de leyes que no solo organizaba el imperio, sino que también sentó las bases para muchas de las leyes modernas. Pero no todo fue perfecto. Con el tiempo, la corrupción, las divisiones internas y las invasiones bárbaras acabaron con el imperio. Aún así, el legado de Roma sigue vivo en nuestra arquitectura, política y hasta en nuestro calendario. Y si algo nos enseñaron los romanos, es que los imperios pueden caer, pero las ideas son eternas. Finalmente, llegamos al número 1, y probablemente el más inesperado de esta lista, el Imperio Malí. Este imperio africano del siglo XIV fue gobernado por el legendario Mansa Musa, quien es considerado el hombre más rico de la historia. La riqueza del Imperio Malí se basaba en el oro. Literalmente controlaban la mitad de la producción mundial de oro en su apogeo. Mansa Musa no era solo rico, era generoso.
Durante su famosa peregrinación a la Meca, regaló tanto oro que causó inflación en los mercados de Egipto durante años. Imagínate regalar tanto dinero que todo el sistema económico colapse. Con un PIB ajustado estimado en 16 billones de dólares actuales, el Imperio Mali no solo fue el más rico, sino también uno de los más culturalmente influyentes. Timbuktu, su ciudad más famosa, era un centro de comercio y aprendizaje, con bibliotecas y universidades que atraían a estudiosos de todo el mundo. Aunque el imperio eventualmente declinó, su legado sigue siendo una inspiración para la historia africana y mundial. Y hasta aquí llegó el vídeo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Y dime en los comentarios tu opinión sobre estos imperios. ¿Quieres que haga más vídeos del tema? Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Billetes. ¡Hasta la próxima!